Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristo Rey y también a todas las personas que tienen acceso a este video. Que el Señor los bendiga ricamente, que el Señor los esté bendiciendo y prosperando en sus vidas en estos tiempos aún de cuarentena en nuestra ciudad, en nuestro país. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy domingo 10 de mayo de 2020 vamos a mirar una reflexión basada en el Evangelio según Lucas. Venimos haciendo una armonía del Evangelio, que es tomar en orden los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos pasado por, obviamente, el nacimiento de nuestro Señor, la presentación del Señor y el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días estábamos hablando acerca de un funcionario del rey Herodes en la ciudad de Caná, donde el Señor también ya había hecho un milagro transformando el agua en vino, siendo el primer milagro de nuestro Señor. Pero allí en Caná también hizo el milagro de sanar al hijo de este funcionario. Así que él sigue de camino hacia la ciudad de Capernaum y para en Nazaret. En Nazaret sabemos que precisamente, como la Biblia lo dice, él es nazareno porque no nació en Nazaret, pero se crió en Nazaret de Galilea, un lugar un poco recóndito de la región de Galilea. Y allí en Nazaret había una sinagoga. Y el acontecimiento que vamos a ver hoy precisamente tiene que ver con lo que el Señor dijo en la sinagoga, más que hacer en la sinagoga, lo que el Señor dijo en la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a comenzar orando, permítanme oro, y que el Señor bendiga estos minutos de reflexión en su palabra. Padre del cielo, gracias por la gran misericordia que tienes con nosotros al otorgarnos un nuevo día. Gracias por la provisión de tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas, siendo el eje de toda la creación y el eje central de todo lo que acontece en este mundo, en el universo entero. Está en tu mano, Señor. No solamente el universo, la creación, sino nuestras vidas, nuestro corazón, está en tus manos. Y tu palabra es lo que nos dejaste para no solamente te conociéramos en una revelación especial, sino también, Señor, para que en ese conocimiento supiéramos la distancia que hay entre tú y nosotros. Lo que hay entre ti, Señor, y nosotros es un abismo grande, que es el pecado que nos ha separado de tu gloria, pero tú has otorgado el paso para acceder al reino de los cielos, y esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos viendo, es lo que estamos leyendo, reflexionando con respecto al mundo, a la humanidad, pero sobre todo con respecto a nosotros mismos, a cada una de las personas que escucha y ve este video. La reflexión es propia con relación al cielo y con relación a sí mismo. Por eso, Señor, te pido que nos hables a cada uno en esto que dejaste escrito, una palabra segura, una palabra que precisamente no pasa, cielo y tierra pasarán, dice las Escrituras, mas tu palabra no pasará. Y es lo que seguimos leyendo, lo mismo que los cristianos de muchas eras y épocas hicieron, lo hacemos nosotros ahora. Gracias por este medio en el cual podemos transmitir tu palabra al mundo entero. Puede llegar a cualquier rincón del que tú has creado. Gracias por esta tecnología también. Y gracias también por esta oportunidad que nos das en medio también de circunstancias apremiantes, de tragedia humana. Tú nos das la oportunidad de alegrarnos en tu palabra. Esto es lo que debe existir, la alegría y el gozo de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, entro a decir algo con respecto al lugar donde acontece esto en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, dice las Escrituras: vino a Nazaret, Jesucristo vino a Nazaret,
donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Bueno, hay que puntualizar algunas cosas tal vez para las personas que están escuchando y viendo. Pues la ciudad de Nazaret, que no es una ciudad en sí, es un pueblo, digámoslo. El Señor se crió, como dice el versículo, donde se había criado el Señor. Y para los judíos, el día de reposo no es el domingo como la cristiandad, sino es el sábado. Es el día de reposo donde ellos asisten a un lugar llamado la sinagoga. Un lugar que hasta hoy en día el pueblo judío se reúne también los días sábados y allí hacen un estudio precisamente del Antiguo Testamento y hacen también su reunión tradicional como es la costumbre. Esta costumbre no es una costumbre del Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento termina con los profetas, las profecías de profetas que anunciaron el reino de los cielos, pero también anunciaron otras cosas, otros mensajes que Dios les revelaba para unos pueblos específicos o también pues para el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Entre estos profetas que están en el Antiguo Testamento se encuentra el profeta Isaías, que en magnitud es el profeta que más habló no solamente de muchos mensajes, sino del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es el profeta que más habló del Evangelio que iba a venir. Textualmente hablando, él precisamente anunció o profetizó el nacimiento de nuestro Señor, también algo del desarrollo del ministerio de nuestro Señor, como lo vamos a ver a continuación, y también profetizó la muerte de nuestro Señor. El profeta Isaías se encuentra en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con el Evangelio, en la mayoría de nuestras Biblias, con el Evangelio según Mateo. Sin embargo, hoy vamos a ver una parte de ese Evangelio, no en Mateo, sino en San Lucas. Y se nos dice que la tradición es que los judíos se reunían el día sábado en la sinagoga. Recordemos que nuestro Señor era judío, como los discípulos mismos también. Entonces, si vamos a ver este texto, tenemos que reconocer que es un lugar de reunión, de estudio del Antiguo Testamento, sobre todo de la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y qué pasa allí? Allí no correspondía una lectura solamente de la ley en el momento de que el Señor entra a la sinagoga de Nazaret. Una sinagoga que él conocía, una sinagoga que precisamente se relacionaba con ella desde su juventud, pues porque era donde los hombres de Nazaret iban a estudiar las Escrituras. Y así dice, que el Señor en Nazaret se levantó a leer. ¿A leer qué? El profeta Isaías. Dice así el versículo 17, 4, 16, 17 en adelante, y voy a leerlo hasta el versículo 27 y después vamos a mirar algo del texto. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de
tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Haciendo la lectura completa del texto que vamos a meditar hoy, nos tenemos que dar cuenta que hay una injerencia muy fuerte en el texto acerca de profecías del Antiguo Testamento. Por lo menos vamos a mirar una que tiene que ver con lo que leyó nuestro Señor en la sinagoga de Nazaret, que es precisamente la profecía con respecto a lo que dijo Isaías de quien iba a venir. Pero al final vamos a mirar dos señales de dos profetas también, profeta Elías y profeta Eliseo, que se mencionan en el Antiguo Testamento, de señales que hicieron, obviamente guiados por Dios, y que dan testimonio precisamente del propósito del reino de los cielos en este mundo y en su propio pueblo. El Señor, estando en la sinagoga, se le entrega el rollo, el libro. Recordemos un poco que el libro no son libros como los que conocemos modernamente, con una portada, sino son rollos donde estaba escrita la escritura del Antiguo Testamento, y habiendo abierto el libro o desenrollando, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto es muy importante, es la médula del mensaje. Dice lo que leyó el Señor en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y de nuevo enrolló el libro, se lo entregó al ministro encargado, se sentó, y todos los hombres que estaban en la sinagoga fijaron su mirada en lo que iba a decir Jesús. Lo que lee nuestro Señor fue profetizado siglos atrás por el profeta Isaías. Pero con respecto a quién lo profetizó, quien lo leyera se atribuía precisamente el protagonismo de esa escritura. Y nadie más autorizado para leer esa escritura que el mismo Jesús. Viendo un poco el texto, dice lo primero: el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, la autoridad que tiene nuestro Señor no solamente es de que es el Hijo de Dios, sino que el Espíritu de Dios está sobre él y en él. Y es el único que puede predicar buenas noticias, dice, a los pobres. Pues tenemos que también delinear un poco la palabra pobre y quebrantados que viene a continuación, y oprimidos y cautivos y ciegos, porque no generalmente es textual el punto de la pobreza o el quebrantamiento, teniendo que reconocer algo social o económicamente real en un grupo de personas. En esta profecía, cuando él usa esas palabras, las está usando en términos más espirituales.
que otra cosa. No está negando que no existan pobres necesitados, no lo está negando el Señor, al contrario. Tampoco está negando que existan ciegos necesitados, en ninguna manera. Solo que el énfasis en esas palabras es diferente al literalismo. En nuestra sociedad conocemos, obviamente, personas ricas y personas pobres, y conocemos personas que tienen más recursos que otros. Nuestra sociedad, lamentablemente, tiene ese tipo de diferencias, o hace ese tipo de diferencias en cuanto a bienes de consumo o en cuanto a un poder adquisitivo, qué sé yo. Pero no es el tema, no es el tema de la profecía que se atribuye a nuestro Señor. Cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha escogido para dar buenas nuevas a los pobres. Y quiero también recordar el concepto de buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias. Es el concepto fundamental y básico del Evangelio. Ustedes buscan la definición de Evangelio y se van a dar cuenta que quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Esto lo viene anunciando el profeta Isaías. ¿Y a quién tiene que dar esas buenas nuevas? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El quebranto de corazón creo que es algo común en los seres humanos. Y no solamente está hablando las Escrituras de un quebranto de corazón emocionalmente hablando, sino algo más profundo. También a pregonar libertad a los cautivos, a los esclavos, y como les dije hace un minuto, no es un literalismo, está hablando de una condición espiritual. A dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el tiempo o el año agradable del Señor. Si ustedes notan, el texto está enfatizando algo muy importante, que nuestro Señor Jesucristo es enviado del cielo a transmitir un mensaje, y que ese mensaje es el que hace que el ciego vea, que el quebrantado se anime, que el oprimido tenga libertad y que también al mismo tiempo se reconozca que es un solo mensaje de una buena noticia para el mundo entero. Es una buena noticia para ti y para mí. Es más profundo que una condición económica o emocional o física. Aunque el Señor puede responder a la condición emocional, económica y física, aunque Él lo puede hacer si Él quiere, la misión de Jesucristo, nuestro Señor, la misión que el cielo le otorga, es dar libertad al ser humano de lo que causa precisamente la opresión, el quebrantamiento, la ceguera, y es el pecado. El pecado produce precisamente un fatalismo en el ser humano. El pecado produce que la persona sea ciega, que la persona esté en un fatalismo permanente, en un quebrantamiento permanente, en una ceguera espiritual constante, y sin que lo reconozca a veces, en una esclavitud. Esclavitud que precisamente es resultado de la acción del pecado en la humanidad. El Señor Jesucristo no viene al mundo
solamente para ser tu buen amigo, para ser solamente un personaje que vas a tener a tu lado para responder a tus necesidades parciales. Lo puede hacer si Él quiere, claro. Él nos dice que le pidamos, pero en algún video anterior les hablé acerca de las condiciones para acercarse a nuestro Señor y que no solamente era una relación de respuesta a la necesidad, sino es una relación filial. Es verlo como un papá, es verlo como tu Señor, es creer que Él es tu Salvador. Y para eso se requiere fe y confianza. Y en ese orden de ideas, precisamente, nuestro Señor Jesucristo vino a predicar, a predicar, a predicar, a predicar, o también aquí dice a hablar, a pregonar, a pregonar, a pregonar. Las señales que Él hizo, sobre todo las de sanidad, confirmaban precisamente el mensaje de libertad que Él viene a traer. La libertad o las buenas noticias del Evangelio, Él las trae, Él las comunica por medio de su palabra al mundo entero, a ti y a mí, para que tengamos un sostén firme y una raíz firme en donde precisamente podamos nosotros confiar en que este mundo y mi vida está en su mano siendo controlado. Pero Él no viene solamente a responder cuestiones que el mundo tradicionalmente busca. Es un error común de la percepción. Y es precisamente lo que pasó con el funcionario que llega a la ciudad de Caná, el funcionario de Capernaum, que le dice: ven, acompáñame rápido, mi hijo muere. Buscaba a Jesús solamente para que él cumpliera una función de sanador. Pero solo pregúntate esto: si Él llega a responder a alguna necesidad tuya, ¿va a cambiar tu percepción acerca de Jesús? ¿Tú realmente conoces a Jesús? ¿Tú realmente has sido liberado de la opresión de tu alma? ¿Tú realmente has dejado de ser ciego? ¿Tú realmente has dejado de ser esclavo? ¿Tú realmente has dejado de ser pobre? Muchos buscan al Señor para hacerse ricos con algunas técnicas de oraciones o de ayunos, en fin, algunos ejercicios, digámoslo así, espirituales. Pero a eso no vino el Señor. El Señor vino primordialmente a liberarte a ti y a mí del pecado. Y esto lo anunció el profeta Elías siglos antes, y el Señor lo lee. Lo lee en la sinagoga donde él, desde joven, había estado presente en Nazaret. Recordemos que es la ciudad donde él se crió. Devuelve el rollo, y en el versículo que sigue, el 21, dice: hoy, dice el Señor, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, delante de ustedes, se ha cumplido esta escritura. Pues recordemos que el Señor era hijo de José y María, José el carpintero y María. Y precisamente, si ven levantarse a un jovenzuelo en una familia, en un barrio, en una vereda, en un pueblo, en una región, pues es normal que digan: pero a ver, luego no es el hijo de José, el carpintero, y de María, su mujer. Y eso fue lo que le dijeron.
El Señor dice, hoy se ha cumplido la escritura, hoy vengo a anunciarles la libertad, no libertad de imperios o libertad económica ni de política, sino la libertad del alma, de la esclavitud del pecado, hoy se ha cumplido. Y todos daban buen testimonio de él. Es un buen hombre, fue un buen joven, fue un buen niño. Y estaban sorprendidos, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿pero este no es el hijo de José el carpintero? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, un refrán que es un modismo en su época. Médico, cúrate a ti mismo. El Señor se anticipa a un reclamo que las personas de Nazaret le van a hacer. Médico, cúrate a ti mismo. No voy a entrar en el detalle exacto de lo que quiere decir el refrán, pero era algo tradicional en el tiempo del Señor. Es algo así como, oye, tienes que mirar no solamente a pacientes externos, tú que eres el médico, sino a nosotros que somos más cercanos a ti. Médico, cúrate a ti mismo, me van a decir ustedes, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Otra vez recordemos, está en Nazaret, Capernaum, a unos kilómetros, una ciudad más grande. El Señor se establece es en Capernaum, pero su ciudad o su lugar fue Nazaret. Entonces todos aquellos que conocieron la juventud, la niñez y la juventud del Señor, le van a reclamar y le van a decir, pero mira, hemos oído que en tal ciudad y en tal ciudad, en tal ciudad, incluyendo Capernaum, tú haces muchas cosas, señales, hablas, sanas gente. Bueno, estamos aquí en Nazaret, esta es tu tierra, haz lo mismo. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto también lo dijo en el mensaje pasado, en el contexto del hijo que moría, el hijo del funcionario que moría, también dijo lo mismo. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, o sea, nadie es profeta en su tierra. Es el dicho tradicional, hablando en paráfrasis. ¿Y por qué? Puede ser una norma, pero también una realidad. Muchos de los reclamos que le hace la gente de Nazaret es que haga señales, es que haga lo mismo para verificar si en realidad Él sí es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no nace de un corazón espontáneo o de un corazón necesitado, sino solamente como vamos y probamos con este hijo de José. Aquí hay un problema. Muy difícilmente las personas que vieron crecer a nuestro Señor Jesucristo lo van a reconocer como el Mesías, Salvador y Señor. Muy difícilmente, escasamente, lo van a reconocer como el Hijo de Dios. Van a estar siempre bajo la limitante de que es el hijo de José y María, que fue un buen hijo, que habla bien y que hace ciertas señales. Muy difícilmente las personas de Nazaret van a pasar al otro nivel de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y para que crean que si es el Hijo de Dios, se salven. Porque para salvarnos debemos creer que Jesucristo no solamente es el camino, la verdad y la vida, sino que es el Hijo de Dios. No es el hijo del carpintero solamente. Es una señal de su vida aquí. Pero, aunque es importante, no es el mensaje central. Y al no ser el mensaje estructural del Evangelio, pierde importancia porque antes de ser
Jesús, hijo de José y María, es el Hijo de Dios, encarnado en María y adoptado por José. Ese es el mensaje de la Navidad. Por eso, muy difícilmente podían ellos creer, pero le pedían señales, como si fuera un espectáculo. Pongámoslo un poco en contexto, como si fueran a ver algo diferente, algo sin igual, como guardando obviamente proporciones, como si se anunciara la llegada de un circo a un lugar, a una ciudad o a un pueblo. Vengan, vengan aquí. Va a haber este espectáculo, va a venir fulano a hacer su show, este otro va a hacer sus malabares. Pues en cierta manera es eso lo que buscan los de Nazaret. Bueno, pues ya que lo hiciste en otros lugares y que te encuentras en Nazaret y este es tu pueblo, pues hazlo aquí, nos congregamos y miramos tus señales. No es justo, porque ellos no salían de la dimensión de que Jesús era el hijo de José y María. Pero si vamos a ver el Evangelio, muchos, tras las señales del Señor, creyeron más allá. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Los hombres de Samaria, Marta y María y Lázaro, por dar ejemplos. Pero lo que busca la gente de Jesús es una percepción errónea, disminuyendo la calidad de hijo de Dios simplemente al que se crió con José y María. ¿Cuál es tu percepción de Cristo? De ahí depende todo. Porque si tienes una percepción adecuada de quién es Jesucristo, no importa lo que pase en esta vida, tienes una relación con Cristo, que es lo más importante. La tienes. Pero si no tienes una percepción adecuada de Cristo, hay dificultades. Estás viendo a Cristo de la manera como Él no quiere que lo veas. Porque el mensaje que dio en la sinagoga no era para hacer de las señales que Él hacía un show. Y, entre otras cosas, vino a pregonar, a hablar, a predicar, a pregonar, a hablar y a predicar. Lo central del ministerio de nuestro Señor fue lo que habló. Las señales confirmaban lo que habló. No es al contrario. Y el problema de las personas de Capernaum fue así. Buscaban a Jesús por las señales. Pero habla. Bueno, sí, hable, pero nos gustan las señales. Nos gustan los milagros, nos gustan las sanidades, nos gustan las liberaciones, nos gusta que nos dé de comer gratis, nos gusta eso. Pero él habla, sí, pero nos gusta es el show. Y eso no es el evangelio completo. El evangelio completo es cuando Él dice, arrepiéntete de tus pecados, vine a liberarte del pecado, quiero que heredes el reino de los cielos, ya tienes una morada en el cielo y necesito que creas que soy el Hijo de Dios, el unigénito, el único que te puede llevar al cielo, el único que te puede dar libertad del pecado, el único que te puede perdonar tus pecados. Y puede que confirme con algunas señales, pero en este siglo XXI, la urgencia es creer en esto. Pídele a Dios, pero si no llega a responder alguna petición que tú le has hecho,
ojalá esté establecido el Evangelio en tu corazón. No sea que te responda para enjuiciarte y decirte en el momento: yo te di lo que querías, buena familia, buen trabajo, buen ingreso, buena salud, buena posición, buenos bienes, viajes, inteligencia, y aún así no creíste en mi mensaje del Evangelio. Es importante, es urgente que creas en el Evangelio, porque eso fue lo que vino a predicar, el Evangelio de Cristo. Y toda tu vida depende de Él. Lo creas o no, lo quieras creer o no, tu vida entera está en las manos de Él. Pero si solo lo quieres ver como el hijo de José y María, como una tradición judeo-cristiana histórica, como la locura de algunos pastores, o como el mensaje de los curas, o como el mensaje de los ortodoxos, como una religión, estás en problemas. Si bien estamos llamados a transmitir el mensaje del Evangelio, estamos también apasionados para que muchas más personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo esto, tengas vida en su nombre. Termino el texto en lo siguiente. El Señor da dos testimonios de dos profetas. El profeta Elías y el profeta Eliseo, ambos son profetas del tiempo de Israel, en tiempos del reino dividido. Y dice: en verdad había muchas viudas en Israel, y en verdad había muchas viudas en Israel, en tiempos del profeta Elías, cuando el cielo dejó de dar agua, o sea, el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, es decir, una sequía horrible. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Si deja de llover 3 años y medio, pues es una tragedia. No hay alimentos. Pero dice que había muchas viudas sufriendo de hambre. Muchas viudas en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado, o sea, Elías no fue por cuenta propia lo que él hizo, sino fue enviado. ¿Y por quién? Por Dios, porque Elías es profeta de Dios. Sino que Elías fue enviado a una mujer extranjera de un lugar llamado Sarepta en la ciudad de Sidón. Se conoce así en la Biblia como la viuda de Sarepta. Es un dicho realmente los que conocemos de la Biblia, de la viuda de Sarepta de Sidón. Pero había muchas viudas ahí, cerca a Elías, en su propia región, en su propio pueblo. Y Dios le dice: Elías, no vayas a ninguna viuda de acá, ve a una viuda extranjera. ¿Por qué razón? Si ustedes lo recuerdan, Elías era buscado por su propio pueblo, era buscado por las propias autoridades de Israel para matarlo, siendo profeta de Dios. Entonces los beneficios del reino de los cielos se fueron a otro lugar. Y no solamente el Señor narró esa señal de Elías, sino también del profeta Eliseo, que dice: y muchos leprosos, una enfermedad lamentable. No es el espacio para profundizar en la enfermedad, en las condiciones de las personas leprosas. Solamente les digo que es una enfermedad que en el contexto bíblico siempre la vamos a tener presente. Y dice: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, otro profeta que fue el sucesor de Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino un hombre llamado Naamán de Siria, de otro lugar. Es decir,
El Señor envía al profeta Elías para que bendiga el hogar de la viuda de Sarepta, una mujer extranjera, y también envía, o mejor, eh, usa al profeta Eliseo para que limpie, cure, sane la lepra que tenía un extranjero, en este caso Naamán el sirio. Dos casos de dos personas ajenas a Israel, tiempos del Antiguo Testamento, que son bendecidos por el cielo. Y los dos creyeron en Dios, después de las señales, creyeron. Tal vez varias personas te han hablado del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Escúchalos. Lo importante no es solamente el personaje que te lo está transmitiendo, sino que es el mensaje en sí mismo. Tanto el profeta Elías como el profeta Eliseo son siervos de Dios. Transmitieron el mensaje de Dios. El que haya creído las personas o no al mensaje de los profetas tiene que ver con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, cada una de las personas que Dios ha creado, en creer en el mensaje. Pero no puedes reclamar entrar al cielo y decir, bueno, yo no creí en el mensaje del Evangelio porque lo transmitieron unos personajes que me caían mal. O lo transmitió fulanito, que era mi tío, o lo transmitió fulanito, que yo lo vi en el barrio siendo una mala persona, o lo transmitió, no sé, alguien que yo conocí en el pasado y que me cae realmente como una patada su mensaje. Esa no es respuesta para Dios. Puede ser la respuesta que tú quieres diseñar, pero no es respuesta para Dios. Lo importante es el mensaje. Y en eso sí hay una altísima responsabilidad, como en todo, a la pregunta, ¿por qué no creíste? ¿O por qué no le creíste a Dios? En este siglo, en estos tiempos tan modernos, tenemos estas ventajas de transmitir el mensaje del Evangelio. Termino con esto. Pídele a Dios que los mensajes que escuches, que los mensajes que veas, no solamente sean de una persona idónea, sino sobre todo tengan un altísimo contenido de buenas noticias, de evangelio. Porque así lo dijo el Señor: he aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor recrea, rehace tu vida. El Señor la transforma, el Señor la cambia. Y esta es la esperanza que tenemos en esta vida, que el Evangelio transforma lo malo que somos, con lo que nacimos, y lo que hacemos, y lo transforma para el reino de los cielos. Todo lo que haces, desde dormir o comer, respirar, poner en acción tus dones, tus talentos, tus aptitudes, dependen del cielo. Somos testigos que cuando el cielo quiere parar el ritmo del mundo y de la vida, lo hace, como en estos momentos. Llevamos 2, casi 3 meses en el mundo, un poco más en otras partes, de un stop. Habrá muchas razones, pero el cielo tiene una principal. Dios quiere que lo miremos a Él, que miremos otra vez quién nos creó, pero sobre todo, quién nos salvó.
Si tú estás convencido de la salvación, agradécele a Dios, porque Él fue el que propició eso en tu vida. He aquí las buenas nuevas de salvación que viene anunciando nuestro Señor Jesucristo, dando libertad a los cautivos. Que el Señor te bendiga. Feliz día.